Hola a todos, mi nombre es José Semitiel y junto con los profesores Julieta Volati, María Fernanda Natal y Domingo Tarcia, hemos realizado este trabajo, que voy a contarles hoy aquí, titulado Existencia y unicidad de solución de un problema no clásico de Stefan a una fase con coeficientes térmicos variables y una fuente de calor. El objetivo de este trabajo es plantear un problema de Stefan a una fase para un material semi-infinito con una conductividad térmica y calor específicos, ambos dependientes de la temperatura. En sí, se trata de un problema de fusión, donde imponemos una condición de temperatura, una condición de tipo Dirichlet en el borde fijo, y consideramos dos tipos de fuentes de calor, ambas no constantes, dependientes de la variable de similaridad y del tiempo. Lo que hacemos luego es transformar el problema de Stefan en un problema diferencial ordinario, luego a este último en un problema funcional equivalente, probamos existencia y unicidad de solución del problema funcional y a través de la equivalencia de problemas vamos a demostrar la existencia y unicidad de solución de tipo similaridad para el problema de Stefan a una fase. Entonces, el esquema de presentación es el siguiente. Primero vamos a mostrar el problema de Stefan. Luego vamos a probar la equivalencia entre el problema de Stefan y el problema diferencial ordinario. Luego la equivalencia entre el problema diferencial ordinario y el problema funcional. Demostramos existencia y unicidad de solución del problema funcional. A través de la equivalencia entre los tres problemas, demostramos existencia y unicidad de solución de tipo similaridad del problema de Stefan. Vamos a presentar también un problema análogo, utilizando otra fuente de calor. Y por último, algunas conclusiones y los trabajos que estamos realizando en este momento. Entonces, nuestro problema de Stefan consiste en el siguiente. Tenemos que determinar la temperatura T y la frontera libre que separan dichas fases, tales que se satisfaga la ecuación del calor, ¿sí? Donde tenemos el calor específico y tenemos la conductividad térmica, como indicamos, ambas dependientes de la temperatura, y una fuente de calor. Imponemos una temperatura en el borde fijo igual a T sub 0, la temperatura de cambio de fase igual a T sub F, la condición de Stefan, y la frontera en cero igual a 0. Con respecto a los coeficientes térmicos, consideramos tanto el calor específico como la conductividad térmica dependientes de la temperatura y de la forma que mostramos acá a continuación, ¿sí? Este tipo de coeficientes térmicos ya fueron considerados por Kumar y otros en el 2018, y nosotros con nuestro grupo de trabajo también ya estuvimos trabajando con este tipo de coeficientes térmicos a principio de año. Respecto a la fuente de calor, la vamos a considerar de esta manera: densidad por calor latente sobre tiempo por una función beta que depende de la variable de similaridad. Esa función beta, para que luego el problema tenga solución, tiene que ser integrable. Además, beta por la exponencial de t al cuadrado también tiene que ser integrable, y beta tiene que ser una función no positiva. Este tipo de fuentes fueron consideradas por Scott en el 94, y hay un trabajo también de Brioso, Natal y Tarcia en el 2007 donde consideran este tipo de fuentes de calor. En sí, este trabajo que vamos a presentar generaliza lo que contamos el año pasado en la reunión de la UMA, que consideramos una fuente de calor donde la beta era de la forma menos exponencial de menos eta al cuadrado. Bien, vamos a mostrar ahora en este lema la equivalencia entre el problema de Stefan y el problema diferencial ordinario. Vamos a decir entonces que el problema de Stefan tiene una solución de tipo similaridad, donde la temperatura tiene esta forma, que depende de la función I, y la frontera libre del parámetro lambda, si y solo si la función I y el parámetro lambda satisfacen el siguiente problema diferencial ordinario. Tenemos una ecuación diferencial dada por 8 y 3 condiciones, ¿sí? Donde aquí aparece el número de Stefan, que lo tenemos definido más abajo. La idea de demostración de ese lema es proponer el cambio de variable, en sí la variable de similaridad, y de eta igual a la temperatura menos la temperatura de cambio de fase, dividido la temperatura en el borde fijo menos la temperatura de cambio de fase, que es no negativo. Y la variable eta justamente es la variable de similaridad, x dividido 2a raíz de t.
Por simples cálculos se obtiene la equivalencia entre ambos problemas, el problema de Stefan y el problema diferencial ordinario. Aquí en el lema 2 mostramos la equivalencia del problema diferencial ordinario que mostramos recién con el problema funcional que queda definido por 12 y 13, bajo ciertas hipótesis, que son, vamos a considerar P positivo, delta positivo, lambda positivo, y una función C infinito en el intervalo 0 lambda, no negativa, y beta, una función integrable, beta por la exponencial de eta al cuadrado integrable, y beta menor o igual que 0. Entonces vamos a decir que el par y lambda es solución del problema diferencial ordinario, si, solo si, lambda es solución de la ecuación diferencial ordinaria, de la ecuación trascendental, esta que tenemos acá en 12, y la función I de eta satisface esta ecuación que tenemos en 13. Por 12 y por 13, entonces queda definido nuestro problema funcional, donde aquí obtenemos el lambda y aquí la función I de eta. La demostración. Primero vamos a considerar que I lambda es solución del problema diferencial ordinario. Entonces definimos la función B de eta, dada por 14, teniendo en cuenta entonces la ecuación diferencial y la condición de que I en 0 vale 1, la función B se puede reescribir como tenemos acá en 15. Igualando ahora 14 con 15, se obtiene la expresión dada por 16, donde que si tomamos eta igual a lambda en la ecuación 16, y usando el hecho de que I' en lambda es menos 2 lambda sobre Stefan, entonces vamos a tener un valor para I' en 0. Si ahora la ecuación 16 la integramos entre 0 y eta, y teniendo en cuenta que I en 0 vale 1, obtenemos la expresión 18. Y ahora bien, si reescribimos esta integral doble, teniendo en cuenta esta igualdad que tenemos aquí, y lo que habíamos obtenido para I' en 0, entonces se obtiene 13, o sea, la ecuación que debe satisfacer la función I de eta. Ahora bien, si en 16 tomamos eta igual a lambda y usamos el hecho de que I en lambda vale 0, se obtiene que lambda es solución de la ecuación 12 que tenemos acá. Recíprocamente, si I lambda es solución del problema funcional, de 12 y de 13 podemos obtener que I de eta tiene esta forma, ¿sí? E inmediatamente, por simples cálculos, vemos que esta función satisface el problema diferencial ordinario. Bien. En este momento estamos en condiciones de probar existencia y unicidad de solución del problema funcional. Entonces, bajo las mismas hipótesis que teníamos en el lema 2, vamos a decir que existe un único par y lambda, ¿sí? Que es solución del problema funcional, con lambda positivo y una función C infinito en 0 lambda y la función I no negativa. Entonces, vamos a considerar primero la función f de x que tenemos ahí. Esa función f de x no es más que el lado izquierdo de la ecuación trascendental del problema funcional, ¿sí? Que debe satisfacer el parámetro lambda. Vemos que esta función en 0 vale 0, en infinito es más infinito, pues estamos considerando beta menor o igual que 0, tiene derivada positiva, por lo que la función es creciente, entonces podemos asegurar que existe un único lambda tal que f de x igual a esta constante positiva, 1 más delta sobre p más 1. En definitiva, existe un único lambda que satisface la ecuación 12. Por otro lado, si consideramos f mayúscula de x como x más delta sobre p más 1 por x a la p más 1, vemos que esta función en 0 es 0, en 1 es la constante, la misma que tenemos aquí, tiene derivada positiva, por lo que la función es creciente, entonces podemos asegurar que existe inversa de esta función y va del intervalo 0, 1 más delta sobre p más 1, al intervalo 0, 1. Ahora bien, con el único valor lambda positivo que obtuvimos en la ecuación anterior, en la ecuación 12, vamos a considerar la función g de x. G de x no es otra cosa que el lado derecho de la expresión 13 del problema funcional que debe satisfacer la función y, donde la definimos para todo x en 0 lambda. Esta función g satisface que en 0 es 1 más delta sobre p más 1, en lambda es 0, tiene derivada negativa, es decir, es decreciente, por lo que su imagen está en el intervalo 0, 1 más delta sobre p más 1, para toda x en 0 lambda. De esta forma podemos asegurar que existe una única función i, c infinito en 0 lambda, tal que la composición de f grande con i
me dé la g de eta. Y como la f es inversible, podemos asegurar que existe una i de eta, una única i de eta, que es la f a la menos 1 de g de eta para todo eta entre 0 y lambda. Entonces, de esta forma probamos que existe un único lambda y una única función i, soluciones del problema funcional. De esta manera, y por la equivalencia entre los problemas, podemos asegurar la existencia de unicidad de solución del problema de Stefan a una fase. Decimos entonces que el problema de Stefan, gobernado por las ecuaciones 1 a 5, tiene una única solución de tipo similaridad, dada por, tenemos la temperatura, que depende de I, y la frontera libre de lambda, donde I lambda es la única solución del problema funcional que definimos anteriormente, ¿sí? Lambda tiene que ser solución de esta ecuación trascendental, y la función I de eta, solución de esta otra ecuación. Como primera observación, podemos ver que la función f de x es una función creciente, vimos antes, que en 0 vale 0, y en 1 es 1 más delta sobre p más 1. La función g, que definimos, es una función decreciente, en 0 vale 1 más delta sobre p más 1, y en lambda vale 0. O sea que nuestra función i de eta, que era la composición de f a la menos 1 con g, con eta entre 0 y lambda, satisface que en 0 vale 1, que en lambda vale 0, y que es decreciente, por lo que podemos decir que nuestra función i de eta está entre 0 y 1 para todo eta entre 0 y lambda. Como la i de eta le habíamos hecho el cambio de variable como la temperatura menos la temperatura de cambio de fase dividido a la temperatura del borde fijo menos la temperatura de cambio de fase, tenemos entonces que, usando este hecho y que la temperatura, como era de esperar, está entre la temperatura de cambio de fase y la temperatura en el borde fijo x igual a 0. Si también consideramos en nuestro problema de Stefan, el mismo problema que teníamos inicial, gobernado por las ecuaciones 1, 5, otra fuente de calor de esta forma, es decir, dependiente del flujo de calor en el borde fijo, el tipo de fuente ya también fue considerado por Brioso y Tarsi en el 2014, podemos demostrar de manera totalmente análoga que el problema de Stefan tiene una única solución, como se establece en el siguiente teorema. El problema de Stefan, gobernado por 1,5, tiene una única solución de tipo similaridad, dada por, tenemos la temperatura, que depende de una función I, y la frontera libre del parámetro lambda, donde lambda positivo es la única solución de la ecuación, esta que tenemos acá, una ecuación trascendental, y la función I de eta verifica la ecuación, esta que tenemos acá. O sea, 23 y 24 van a definir el problema funcional, digamos, que teníamos en el lema 2. ¿Verdad? Lema 2 y lema 3. Bien, algunas conclusiones. Planteamos un problema de función, problema de Stefan, para un material semi-infinito, con una conductividad térmica y calor específicos, ambos dependientes de la temperatura, donde consideramos una condición, impusimos una condición de tipo Dirichlet en el borde fijo, y con fuentes de calor. Consideramos dos tipos de fuentes de calor, ambas no constantes, dependientes de la variable de similaridad y del tiempo. Transformamos el problema de Stefan en un problema diferencial ordinario equivalente, luego este último en un problema funcional equivalente, probamos existencia y unicidad de solución del problema funcional, y a través de la equivalencia entre los tres problemas podemos asegurar que el problema de Stefan a una fase tiene una única solución. Actualmente estamos trabajando en probar existencia y unicidad de solución del mismo problema de Stefan, gobernado por 1,5, pero ahora considerando la conductividad térmica y el calor específicos dependientes de la temperatura, pero de este tipo. Fíjense que tanto para la conductividad térmica y el calor específico, nosotros habíamos considerado P y P como exponentes acá estamos considerando exponentes negativos, ¿sí? Exponentes diferentes. Ya este tipo de conductividad térmica y calor específico fueron estudiados por Kumar y otros en el 2018, con condición de tipo Dirichlet. Y también lo que estamos haciendo es probar existencia y unicidad de solución también del problema de Stefan planteado con las ecuaciones 1 a 5, pero ahora, con fuente de calor también, pero considerando, imponiendo en el borde fijo un flujo o una condición convectiva.
Gracias por su atención. Hasta luego.